Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Y la noticia del día que vamos a destacar para el análisis hoy 9 de octubre de 2023 va a ser del medio de Al-Mayadin y el ejército de Israel arremete con furia sobre la franja de Gaza. Vamos a hablar del tema de lo que ha pasado entre Palestina e Israel. Hamás hace un ataque ofensivo por fin frente a un genocidio orquestado y preparado desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que se ejecuta en la Segunda Guerra Mundial. Voy a explicar esto porque lo decía el medio, por ejemplo, de Hispan TV perfectamente en una serie de noticias y de reportajes que la podéis ver, podéis acceder a ello. Y es muy importante dejarlo claro. La idea de Israel, se utiliza un nombre que es Israel, que es un nombre sagrado. Ese nombre es sagrado para una religión, en la que parte de mi familia es, porque somos sefardíes, eh, y que se vulnera y se bastardea para utilizarlo en la creación de un Estado terrorista, de una célula terrorista de Estados Unidos y de Inglaterra y de Reino Unido frente a el mundo de Oriente Medio y sobre todo Asia. Entonces, en la creación de esa célula terrorista entra a formar parte no solo el gobierno y la monarquía inglesa, Buckingham Palace, sino también Hitler en su momento y los Askenazis. Muchos de estos Askenazis no son verdaderos hebreos. Los Askenazis son hebreos que en una égira estuvieron en la parte este de Europa, pero que tuvieron derecho en un momento dado a lo que se denomina la usura, es decir, a movimientos bancarios. Solo lo tenían ellos. Entonces, era muy interesante casarse con Askenazis para poder acceder a las licencias de usura. Y hubo mucha gente que entró como intruso a ello. Y los descendientes de todos ellos los han colocado, pues Hitler fue uno, y otro, pues era Zelensky, y también algunos de los más importantes y famosos primer ministro o presidentes, o como le queráis llamar, del mal llamado Israel. Esa célula terrorista, ese país que es una célula terrorista, ha cometido genocidio ininterrumpido desde el comienzo, porque primero entraba en un territorio dado por el Reino Unido colonial, frente a una Palestina que callaba. Pero es que no solo se conformó con esos territorios, sino que a continuación han invadido Gaza, Cisjordania, el Valle de Hebrón, los Altos del Golán, que encima es de otro país. Entonces, esa expansión ilegal e ilegítima dentro de una legalidad de formación de Estado artificial y con unos objetivos espurios y no naturales, se ha basado en un genocidio continuado de la población palestina. No solo estamos hablando de golpe y porrazo quitarse mucha gente a base de bombas, sino en otras zonas de Palestina un reguerito diario de 1, 2, 3 muertes para que no suene internacionalmente y así desde tantísimos años acabar con la población autóctona del país. En lo que se denomina Israel, en lo que hay que llamar Palestina, siempre ha habido judíos, siempre ha habido judíos y siempre se ha convivido en paz. ¿Qué pasó con los judíos que no quisieron formar parte de esa barbaridad de creación anglo entre el Ku Klux Klan y el racismo anglo y el colonialismo anglo y el nazismo creado por el anglo? Pues que fueron exterminados en campos de concentración y muchos de ellos eh, pues fueron exterminados porque los nombraron en listas los colaboracionistas falsamente denominados azkenazis y que luego se iban a Israel con el dinero, las propiedades y las riquezas de los que dejaban a merced de las cámaras de gas. Esto es lo que ha sucedido, porque desde el siglo I dentro del pueblo hebreo siempre ha habido disputa y hay varias líneas. El que sí es 100% hebreo es la línea de
de una de las primeras égiras que hubo, que fue a Sefarad, los sefardíes. Y a partir de ahí ya hay mucha tergiversación de todo lo que se habla de eso. Y se va mucho contra el mundo judío. El imponer el nombre de Israel, que es un nombre sagrado, a lo que se denomina un país de célula terrorista. Son movimientos antisemíticos que van contra los dos pueblos semíticos, que son árabes y judíos, y que está orquestado por el anglo para el robo de las fuentes de energía y materias primas. Además de eso, la tergiversación absoluta en todo tipo de titulares, como lo hemos visto también en RT, que en este caso me posiciono en contra de los titulares utilizados, como bien dijo Chomsky, otro judío, Ashkenazi, ¿eh? Dando el decálogo de cómo se trataba el tema de Palestina, llamándole a los palestinos terroristas y a los israelíes, o falsamente denominados israelíes, pues seres de luz, poco más o menos, y eso utilizado como lenguaje habitual en los medios de comunicación a través de una operación que se llama Operación Prólogo, que la dirige Estados Unidos, de control de opiniones públicas a base de todo tipo de actuación en medios de comunicación, artículos de prensa, artículos universitarios, universidades, etcétera, todo lo que se hable en medios y pueda sonar para el gran público. Ese control pues es utilizado de esta manera con el decálogo de Chomsky, que explica Chomsky perfectamente como una actividad claramente goebbeliana, nazi, contra Palestina. Hamas ha hecho una acción ofensiva en defensa del pueblo palestino. Son muchos años ya de genocidio, son muchos años ya de aberraciones, y esta cuenta y esta persona que está aquí es partidaria totalmente de una Palestina en paz y mi total apoyo al pueblo hermano palestino. Mi total desprecio al antisemitismo que utiliza palabras como yihad, como Israel o como Sion, que son palabras sagradas de distintas religiones, como si fueran algo malo, y las etiquetan así para poder utilizar los medios y con ello destruir el objetivo, que es este tipo de culturas, este tipo de países, por intereses espurios. En el día 10 de octubre de 2023, la noticia que seleccionamos es una de Sputnik Mundo, que es Lavrov: Occidente pretende frenar el curso natural de las cosas con métodos neocoloniales. Es muy interesante esta noticia porque poco a poco van desmadejando la trama que desde hace mucho tiempo, casi un siglo, lleva a una perversión de las estructuras y de las relaciones mundiales, ¿no? En la 78 sesión de la Asamblea General de la ONU confirmó de manera convincente que el mundo está experimentando cambios cardinales. La mayoría aboga por el orden multipolar, mientras que Occidente, encabezado por Estados Unidos, pretende frenar el curso natural de las cosas con métodos neocoloniales, declaró Sergei Lavrov en su artículo. Pues bien, el análisis que se hace es que, en mi opinión, está bien acertado. 2 guerras mundiales con 2 pandemias y con un periodo entre guerras espantoso en donde se colocaba en posiciones difíciles y poco populares a descendientes de askenazis que no hebreos, y que terminó pues uno de ellos siendo Hitler, nada más y nada menos, y siendo armado por Estados Unidos y por la industria armamentística anglo, y decidida todas las cuestiones por Wilson, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, que fue una extensión, y donde nos encontramos la tercera es otra extensión, y en donde se han creado, mientras tanto, una serie de países artificialmente por obra y gracia de Inglaterra. Por ejemplo, Grecia. La idea de Grecia es una idea absolutamente legendaria, puesto que lo que nosotros llamamos Antigua Grecia no era Grecia, eran ciudades-estado, que una se llamaba Atenas, otra se llamaba Esparta, no se denominaban griegos. En definitiva, que la idea de Grecia no es más que destruir el Imperio Otomano y desgajar del Imperio Otomano una parte. Esa parte, obviamente, tiene una gastronomía y una idiosincrasia que es propia turca. El yogur griego es el kéfir, y todo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que además a ese país pues le meten unos reyes que nosotros tenemos en España bastante conocimiento de ello, porque lo hemos sufrido como reina de España durante mucho tiempo, que le llaman de Grecia, que hablan en alemán en realidad como lengua materna y en inglés, y que no son más que prusianos y alemanes desgajados del Imperio Austrohúngaro, y que nada tienen que ver con Grecia y no son griegos.
ni griegos, ni otomanos, ni nada de eso. Esa monarquía impuesta, pues claro, no es orgánica y definitivamente terminó por desaparecer. Y nos la colocaron en España, como no, como nos colocaron a los Borbones en España también, que es una dinastía borbónica también, la de Grecia, pero que tiene mucho que ver con la inglesa, porque son todos primos hermanos. Y bueno, nos hemos comido, pues eso, todo lo que no se puede utilizar ya por desecho del resto, pues ahí ha acabado en Españita. Y en esto que estoy explicando, que es como Grecia, también se le hace una utilización de todo lo que es la antropología y la sociología militar, e incluso le meten una iglesia, una herejía a la iglesia rusa, con una ortodoxia griega separada de la ortodoxia rusa, que digamos que es la bizantina, la heredera de Bizancio en su día, y es una manera de ir dividiendo la sociedad, de ir dividiendo con una estructuración de países falsa, artificial, y no os digo nada que en el periodo de entreguerras, cuando ya se estaba pensando en la jugada de Palestina y lo que se hizo con ello entre askenazis y nazis, sionazis. Los sionazis crean Israel, se meten en Palestina utilizando la colonia inglesa, por lo tanto todo tiene que ver con el colonialismo y con las relaciones de colonialismo, y en esa jugada se quedan con territorios que no les correspondían ni siquiera dentro del derecho internacional bastardeado del colonialismo. Es todo, pero muchísimos territorios, ¿no? Y eliminan prácticamente a Palestina, la barren del mapa, no tienen ni siquiera derecho a tener país propio ni reconocido por el Occidente. Y empieza un genocidio tremendo, genocidio que también habían hecho a otros compañeros que sí son judíos y hebreos, pues sefardíes, Misra y toda la colección, quedándose con sus fortunas, sus riquezas y sus licencias y mandándolos a campos de concentración. Esto fue así y esto lo dice muy bien y los pone muy bien Hispan TV, como lo analicé en el día anterior. Con lo cual, lo que vengo a decir es que toda la utilización de la sociología y la antropología militar no la estamos viendo, pero están abusando de la religión, están usando todos los recursos para dividir a una población y poder anexionarse sus recursos en el robo y pirateo más descarado de la historia. Y esto es lo que viene un poco a exponer Lavrov. Y lo que parece que está ocurriendo es retomar las circunstancias antes de la entrada de Woodrow Wilson, el líder del Ku Klux Klan y presidente adorado y admirado en Estados Unidos, muy preparado, eso sí, pero muy malvado, en mi modesta opinión, que crea una serie de estructuras absolutamente inorgánicas y termina todo llevándose a cabo a través del patrón dólar y no de la verdadera riqueza, ni siquiera del patrón oro, ¿eh? En un neoliberalismo feroz, con intervencionismo cuando a mí me da la gana y cuando no, no. ¿Eso qué es? No es ni siquiera un sistema libertario, ni de que se organiza por la propia y natural relación de los mecanismos económicos propios de cualquier relación comercial, ni nada de eso. Y tampoco es comunismo, es una especie de socialismo tergiversado en donde nos ha llevado a todos al hecatombe. Al llevarnos al hecatombe e intentar ante todo comerse todos los recursos naturales, fuentes de energía y minerales y de todo, de lo que ahora es la Federación Rusa, pero antes era la Unión Soviética, y están Rusia hacer todo el rato la jugada de aliado para intentar quitar ese estigma que se le quería pretender para poderse anexionar territorios, pues nos encontramos con una situación ahora mismo insostenible. Toda la inorganicidad en la que se ha basado el proyecto económico empresarial de Benjamin Franklin, que es Estados Unidos, y la relación con la metrópolis, que es Inglaterra, todo eso ha generado que estemos ahora al borde del precipicio el mundo entero. Con lo cual, lo que hay que hacer es quitar totalmente todas esas paranoias y esa construcción artificial de un mundo neocolonial o colonial, abandonarlo y empezar a volver otra vez orgánicamente a que todo sea como era y que se acaben las guerras y los problemas y que todos podamos vivir en paz en unas relaciones de respeto de unos países a otros y de unos sistemas de gobierno a otros.
11 de octubre de 2023, noticias de Al-Mayadeen que vamos a destacar para análisis. El Pentágono planea importantes recortes a las fuerzas especiales, los llamados boinas verdes, que tanto han salido en las películas y que tanto respaldo le ha dado el cine en cuestión de marketing. Estas fuerzas especiales que se desplazarán de Oriente Medio a China. Se quiere reorganizar los ejércitos para la cuestión del Asia-Pacífico. Y sobre todo, y algo muy interesante, es que a la par están teniendo un problema de reclutamiento muy importante en el propio Estados Unidos. La mayoría de los veteranos estadounidenses han dicho que no valía la pena luchar en la guerra de Irak, según una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2019. Esta lucha por el reclutamiento ha sido un problema para el país durante los últimos años. Guerras eternas libradas en Medio Oriente, sobre todo al respecto, recortes previstos en un momento en el que el ejército estadounidense enfrenta precisamente esos problemas de reclutamiento. Además de trabajar, una idea de trabajo de estos boinas verdes antiterrorista, que yo particularmente definiría de todo lo contrario, ¿no? Que de cómo instaurar el terrorismo en los distintos países donde no sabemos por qué motivo ni si se sienten ungidos por Dios. Estados Unidos determina que debe de entrar para salvaguarda de lo que sea que ellos entiendan por democracia, que no tienen una constitución que recoja que son democráticos tampoco, ni un poder judicial independiente del Ejecutivo y del presidente de la nación plenipotenciario. Por lo tanto, estamos encontrándonos que algo está pasando y ante las amenazas de China no tienen efectivos suficientes o simplemente quieren concentrarlos después de haber perdido en medio mundo. Porque ¿qué guerra ha ganado Estados Unidos? Pues la única frente a España y por acuerdo haciendo un ataque de falsa bandera inicialmente, y es por ello que están ahora mismo en Asia-Pacífico, en definitiva, y hay que decirlo, dando por culo. Este 12 de octubre de 2023, Día de la Hispanidad, Día de la Raza, según qué países lo celebran o no, vamos a hablar de las noticias referentes a Israel y Palestina que recoge el medio Sputnik Mundo. Lavrov expresa su esperanza de la creación de un Estado palestino para la finalización del conflicto. Mi análisis es el siguiente. En 1947 se da un proyecto en lo que de manera artificial se inocula una comunidad judía que expresamente quiere retomar la idea milenaria del reino de Israel como excusa para, en mi opinión, crear el mundo anglo una célula terrorista de desestabilización y control del mundo árabe y de Asia, especialmente en Oriente Medio. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que el Estado palestino no lo admite. Y esa imposición, y a la par que propuesta, de dos estados conviviendo en el mismo territorio que tenía Palestina, utilizando una supuesta descolonización de Inglaterra, defendiendo sus territorios colonizados a ese supuesto Israel, esa supuesta idea legendaria de Israel, es lo que vuelve a proponer ahora China y Rusia, que acepten esa división que no aceptaron en su día el pueblo palestino, y que eso le sirvió de excusa a Israel para declarar una guerra y un genocidio, a veces velado, a veces a las claras, por la que quedarse prácticamente todo el territorio y reducir a los palestinos a un gueto. Y con ese apartheid están viviendo y se están intentando defender. ¿Qué es lo que pasa? El único país del mundo que se opuso a la idea de la doble nación y apoyó a los palestinos que no querían aceptar esa idea fue Cuba. Aún así, Palestina se le impuso la idea por la cara y, sin embargo, no se cumplió por la otra parte, porque los territorios ocupados, Gaza, Cisjordania, el Valle de Hebrón y los Altos del Golán, del Golán ha quitado a otro país, además, aparte de a Palestina, pues hacen ver que ni siquiera por imposición se cumplía esa idea de doble país. Rusia pretende que se vuelva a los límites de 1947 y China también. Vamos a ver qué ocurre. Los fallos de inteligencia operativos y logísticos de Israel hicieron posible el ataque de Hamas. Aquí lo que se ha quedado es claro que la Mossad ya no es lo que era, con lo cual se desmitifica una base, un pilar muy fuerte en la guerra que mantiene Israel con el resto del mundo por orden yanqui. Kissinger critica la política migratoria alemana al comentar las protestas pro-palestinas. Pues sacaron del sarcófago al abuelo, lo desempolvaron y premio Nobel de la Paz,
el señor que está detrás de todo el Plan Cóndor y de todas estas desestabilizaciones. Y lo ve fatal, y ve fatal el mundo con Kissinger, el mundo occidental, que Palestina tenga acciones defensivas y ofensivas en una guerra permanente con un genocidio permanente contra el mundo semítico. En este caso árabe, pero no está ejecutado por semíticos, sino por pseudosemíticos, supuestos descendientes azkenazis de algún tipo de judío, que en realidad no son hebreos y que usan la idea judía para que siempre un semítico pierda, bien por genocidio muera, bien por ejecutor quede mal. Y esto ya ocurría en el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es una idea racista del uso de la antropología militar por parte del anglo. Otra pifia de Biden: la Casa Blanca corrige sus dichos sobre supuestas atrocidades en Israel. Dos grandes bulos, concretamente tres, pero dos parece que han calado sobre el tema de Palestina e Israel en estos momentos y el ataque de Hamas. Resulta que hay una que es, los de Hamas han cortado 40 cabezas de bebés israelíes. Otro de los bulos es la rave sionazi en territorio ocupado, que pobrecitos chicos que estaban drogándose, bailándose y bailando y riéndose, en donde estaba padeciendo tantísimo, y que, bueno, pues han muerto, se le han disparado, están heridos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el tercer bulo fue de cómo trataban de una manera brutal a supuestos em, israelíes que atrapaban los palestinos. Este último bulo, se demostró de manera automática en redes que se trataba de vídeos de Siria de otra época y de otra situación que nada tienen que ver con Hamas. El segundo bulo, que es el de la RAVE, se ha demostrado por otro vídeo que se encontraron esta gente de manera poco apropiada en el fuego cruzado entre un ataque israelí a supuestos miembros de Hamas, que se creían que eran 4, y el del Tamboy, y se encontraron los israelíes que era un ejército organizado, y entonces en los tiros cruzados lo hicieron sin piedad por parte de los israelíes, de los que estaban allí disfrutando y bailando, y terminaron heridos disfrutando y bailando algunas personas. Y la más grande y pifia de Biden es hablar de los 40 bebés degollados por Hamas y destrozados, que ya ha salido incluso a las Fuerzas Armadas israelíes a desmentir que eso es un fake news y que eso no existió, y que es verdad, porque es muy fácil demostrarlo. Y entonces, antes de que la cosa fuera a poner en ridículo a las propias Fuerzas Armadas israelíes, estos han salido a desmentirlo. Pero sin embargo, Biden se ha hecho eco de esa fake news canalla, que intentaba controlar la verdadera información, que es que el 50% de la población gazarí es prácticamente menores, entre ellos bebés también, y que han muerto muchísimos de ellos, más de 300 niños en esta jornada. Y eso sí que es alarmante. Intentaban contrarrestar esa noticia con semejante barbaridad de fake news. Rusia, Estados Unidos no podía no estar al tanto de los preparativos de los enfrentamientos en Oriente Medio. Lo que quiere decir es que Rusia enfoca a Estados Unidos, lo enfoca claramente, y dice que Estados Unidos está detrás de todas estas cosas, y que juegan con cautela referente a dónde han estado las infiltraciones y qué movimientos se han hecho realmente, a quién benefician, ¿no? Y qué es lo que se pretende. Desde esta cuenta, total apoyo al pueblo palestino, total repulsa del genocidio, total apoyo y en sentido de entender las acciones de Hamas, y la aplicación del supremo derecho a rebelión y a defenderse, que recoge la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En el día de hoy, 13 de octubre de 2023, la noticia que vamos a analizar es simplemente decir que es escandaloso la cantidad de fake news del sionazismo, porque son nazis, sionazismo, que está en redes, y cómo están organizados para tumbarnos, como a modo de aquello famoso tan chabacano de Unga Unga Army, ¿no? Con lo cual, y están detrás senadores y congresistas norteamericanos, con lo cual
Todo esto son redes que hay para controlar la opinión pública, tumbar las cuentas independientes y controlarnos en redes mientras se acomete y se comete un genocidio, exclusivamente para mantener una célula terrorista mal llamada y además de manera totalmente antisemítica llamada Israel, cuando es un nombre sagrado, porque judíos y el reino de Israel existió, fue milenario y estaba en la misma zona que Palestina, por supuesto, pero nada que ver con lo que hay ahora. Y esta gentuza lo único que hace es cometer genocidio exclusivamente para ser una célula terrorista del Anglo. Entonces, esto tiene que acabar ya. Toda la población lo sabemos, no podemos mirar para otro lado, no podemos encantarnos y hacernos eco de fake news y bárbaras. Por supuesto, tienen el derecho, el supremo derecho a la rebelión, el supremo derecho a la legítima defensa y el supremo derecho a defenderse y atacar. Palestina, conforme al preámbulo y a toda la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por supuesto todo lo que estamos viendo en redes, en noticias, en medios, totalmente metido en la que se llama Operación Prólogo, que es el control estadounidense de medios en Occidente, etcétera, da asco grado sumum y más allá. Y tenemos que ser independientes, tenemos que saber decir las cosas y tenemos que estar en el lado correcto de la historia. Los sefardíes también apoyamos a nuestros compañeros semíticos. Mucho ánimo. Viva Palestina libre. La Carmen López te lo cuenta. Información no tendrás.